Estamos conversando ahora dentro del marco del Festival de Cine de Lima con César Díaz, que es el director de Nuestras Madres, una película guatemalteca que habla de la violencia interna y de las deudas que hay todavía por los testimonios y las personas que están esperando algún tipo de reivindicación o que se escuche qué es lo que tienen por decir. Y eso es lo que queremos consultar contigo, César. Tú has hecho un trabajo en el que nosotros podemos situarnos en lugar de quien necesita escuchar a estas madres. ¿Qué te motivó a hacer esto? Lo que me motivó es, creo que cuando alguien desaparece, creo que lo más difícil es matar la esperanza. Porque a pesar de que uno intelectualmente pueda decir, esta persona nunca va a regresar, la esperanza de que un día te toquen a la puerta y que esa persona llegue, siempre está ahí, ¿no? Entonces creo que además uno siempre se anda contando historias. Se fue del país, se le perdió la memoria, está en un hospital psiquiátrico, no ha logrado regresar, lo que tú quieras, ¿no? Y entonces creo que para mí era importante también que fuera la ciencia quien te dijera, estos huesos, esto que está aquí, es tu padre, madre, hermano, esposo y demás, ¿no? Y esa es una certeza que te permite a ti empezar un proceso de duelo, ¿no? Entonces para mí era importante como tratarlo desde ahí, no solo escuchar, porque creo que los testimonios los hemos escuchado mucho, o sea, no sé, tengo la impresión de que esos testimonios nos acompañan desde hace mucho tiempo, pero esto de conocer el dolor, digamos, y de cómo se vive ese dolor en el cotidiano era lo que me interesaba y cómo la ciencia puede ayudar justamente a salir adelante, ¿no? Nos estamos dando cuenta de eso con la película. Primero, como lo habías mencionado en algún momento, el personaje con una escena introductoria en la que está escuchando un testimonio y se pueden ver los restos óseos de un desaparecido, nos coloca en ese lugar de una persona que tiene que oír un testimonio. Ahora, tú nos dices más o menos cuáles fueron los recursos visuales en los que pensaste para poder tratar de transmitir esa historia, además del guión que sostiene perfectamente la parte de la escucha. Híjole, y lo que pasa es que creo que hice una investigación con los antropólogos y los arqueólogos forenses y a mí algo que me llamaba mucho la atención visualmente es cómo ellos empiezan a crear un cuerpo desde los pies y demás y hasta ese momento solo son huesos. En el momento en el cual ellos ponen un cráneo, esos huesos se convierten en un ser humano y ese proceso que es casi mágico, porque siguen siendo huesos, pero tu sensación creo que ese fue uno de mis primeros apoyos. Y la otra cosa era cómo tratar la palabra de los sobrevivientes, o sea, cómo tratar el hecho de que alguien llega y tiene la necesidad de contar, ¿no? Y eso me parecía importante, porque en algún momento en el guión todo lo que dice Nicolasa en el primer testimonio estaba reconstituido, ¿no? Entonces veías a los militares, veías lo que sucedía y de pronto dije, no, o sea, lo que es importante aquí es cómo la palabra y el hecho de que tú te tengas que sentar y tengas que escuchar lo que esa persona te está diciendo y lo tengas que mirar a los ojos, eso es lo importante, ¿no? Eso es lo importante, sí. Sí, fundamentalmente. Ahora, nosotros sentimos que en Latinoamérica, cuando vemos alguna película, sobre todo de este tipo, igual que en Perú, nosotros hemos pasado a una historia muy parecida hace 20 años. ¿Cómo es en Guatemala? ¿Cómo se siente todavía con respecto a ese pasado, la deuda que tienen? Híjole, en Guatemala es bien complejo porque hay un movimiento negacionista que intenta contarnos que eso no sucedió, o sea, reescribir la historia, y lo cual me parece bien peligroso, pero creo que es un movimiento general y mundial. Creo que el grave problema de Guatemala fue que en el momento en el cual firmamos la paz, solo firmamos la paz. Generalmente cuando tú firmas la paz, tú le pides al otro que abra sus archivos. O sea, tú le dices al otro, tú me dices dónde están mis muertos, dónde están mis desaparecidos. Yo no te voy a juzgar por eso, a menos que sean crímenes de lesa humanidad. Yo te voy a contar dónde están tus muertos. Y sobre esa base podemos firmar la paz. El problema es que en Guatemala no sucedió. Entonces, simplemente hay 250,000 personas que no sabemos dónde están. Entonces, creo que esa deuda que tiene no solo el Estado, sino también la guerrilla, que nunca luchó y abogó por decir, bueno, yo no firmo la paz hasta que ustedes no me digan dónde están todas estas personas, la seguimos pagando 30 años después. Entonces, creo que es un proceso bien difícil y creo que ahí es donde la ciencia, solo la ciencia nos puede ayudar, básicamente, que es la ciencia que desentierra, que crea ADN y demás para poder encontrar a esas personas. Pero creo que la deuda es gigantesca.
Exacto, y es increíble como nosotros vemos que la ciencia ahora en tu película ha servido para poder hacer cine. ¿Cómo es que el cine, que es tratado muchas veces como un entretenimiento vano por parte del Estado, que no promueve una correcta ley de cine, debería tal vez tomar este tipo de películas, o qué es lo que crees que debería hacerse desde el Estado para poder lograr un apoyo correcto? Yo creo que el Estado tiene que garantizar el acceso y la creación de la cultura. Y yo no, yo creo que, yo sueño con que exista un fondo de cine que además permita hacer otras películas y contar otras historias. O sea, yo sí creo que tiene que existir comedia, que tiene que existir otro tipo de cine y otro tipo de géneros para crecer como industria. Y creo que el Estado tiene que ser el garante de eso, porque el Estado tiene que proveernos, ¿no? Es muy difícil también en un país como Guatemala, en el cual tenemos desnutrición crónica, graves problemas de salud, acceso a la educación, acceso al agua potable, acceso a la energía eléctrica, estar peleando por esto. Pero creo que si queremos crear ciudadanos complejos y completos, también la cultura es parte de eso. O sea, para mí el acceso a la salud pública es tan importante como el acceso a la cultura y como la creación de la cultura. Entonces, eso es lo que yo creo que hay que decirle al Estado, que la cultura tiene tanto valor como electrificar un pueblo. Totalmente. Es una forma de democratizar y dar mayor oportunidad. Y eso es lo que tú transmites, no solo con lo que significa la película o con lo que tú comentas acerca de la ley de cine, sino también con algunos mensajes que se van desprendiendo con nuestras madres, porque había mucho desconocimiento de parte de la población. Entonces, quisiéramos que nos digas brevemente, para quienes no hayan visto Nuestras Madres, una pequeña invitación, más o menos, qué es lo que tú quisieras decirle a ese público que no ha visto aún la película y que esperamos tenga la oportunidad de verla tanto en el festival o fuera del festival. Híjole, que más allá de la historia política que existe, hay una historia humana de alguien que está buscando a su padre y que es importante, y que creo que uno va al cine también no solo a divertirse, sino también a crear un diálogo con la película y bueno, en el festival conmigo en ese momento. Y entonces yo los invito a pasar un momento de emoción finalmente, porque creo que también la película es eso, es un momento de emoción y un momento que nos haga reflexionar y encontrarnos como latinoamericanos alrededor de este tema. Muchísimas gracias, César. Nuestras Madres está en el Festival de Cine de Lima. Es una película muy recomendable y esperamos que tengan acceso a ella.